querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver aquí en Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Continuamos con nuestra serie Primero lo Primero, y el tema de hoy es retroceder para avanzar. Recordemos que el versículo base de esta serie es un consejo que Salomón escribe en el libro de Proverbios, y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida que vivimos hoy, la vivimos desde nuestro corazón. Si hay un área en nuestra vida que no nos gusta, no se deben a factores externos, sino al estado de nuestro corazón. Los agentes externos solo van a revelar, a manifestar lo que está en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando dices, ay, Cristian, es que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mis padres, mi jefe, me hacen enojar, exploto, grito, o peor aún, me quedo callado, lo guardo para mí. En realidad, esa persona no te está haciendo enojar. El enojo ya está en tu corazón, en un estado de ebullición, y un estímulo externo va a hacer que eso se manifieste. Te vas a ir, te vas a enojar, vas a gritar, quizás vas a tratar mal a los demás, pero una vez más, se trata del corazón. Se trata del corazón y no sabes si esto está bien o mal, pero quizás así creciste viendo en casa, como papá, mamá o ese ser querido reaccionaban con ira, con enojo, por ponerte un ejemplo. Pero para continuar, antes de continuar al mensaje de esta semana, vamos a hacer una pequeña resumen, un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta este momento. Recuerda que todos nuestros mensajes de esta serie, primero lo primero, están en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete, comenta, activa la campanita y comparte este mensaje con aquellos que sabes que lo necesitan. Así que recordemos, la primera semana aprendimos de manera práctica cómo cuidar nuestro corazón. Y una de las maneras más prácticas de cuidar nuestro corazón es meditar en las promesas de Dios. Mira este consejo que Josué, el libro de Josué, nos regala. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y conforme a todo lo que está escrito, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Tremendo. Cuán importante es que podamos meditar, guardar nuestro corazón con las promesas de Dios. Y lo aprendimos la primera semana, creo que fue el 1 de enero o la primera semana de enero, como un regalo para poder ver a lo largo de este año bendición, fidelidad y la provisión divina en nuestras vidas. La segunda semana aprendimos que la vida espiritual y la vida emocional van de la mano y detallamos cómo una vida espiritual y emocionalmente enferma se ve. Nuestro querido pastor David Choes detalló con ejemplos cómo identificar nuestra inmadurez emocional y espiritual. Mira, Jesús habla al respecto en Mateo capítulo 7. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. O sea, en otras palabras, por más de que aparentemos madurez, por más de que tengamos cierta edad, si hay áreas en nuestra vida donde emocionalmente no hemos crecido, espiritualmente tampoco. Entonces, la vida espiritual y la vida emocional van de la mano. La tercera semana aprendimos cuán importante es que nos conozcamos a nosotros mismos, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos también conocer mejor a Dios cuando nos conocemos a nosotros mismos y somos honestos con nosotros. Saber que Dios ha puesto talentos, dones, propósito, que nos ha dado identidad, y también reconocer aquellas áreas donde no somos tan fuertes, donde necesitamos trabajar. Un punto importante de aprender a conocernos es reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y aprender a expresarlos, aprender a vivirlos. Nuestras emociones son una invitación para conocer a nuestro Señor de una manera más profunda. Hicimos un recorrido de cómo Dios a lo largo de las Escrituras expresa sus emociones, y a muchos de nosotros se nos hace difícil expresar nuestros sentimientos y vivirlos. O peor aún, le hemos dado el liderazgo de nuestra vida, nuestras emociones,
Y por eso vemos ese va y ven en nuestra vida espiritual, en ciertas áreas de quizás como la profesión, la pareja. Una temporada estamos bien, otra temporada mal, una temporada como que lo vamos a lograr y mejor soltamos y dejamos muchas cosas a medio camino. Ese es un indicativo de que tu vida espiritual y tu vida emocional necesitan sanidad. En Mateo 26:37 vemos algunas de las emociones que Jesús experimentó y pudo abrir su corazón y hablarlas a su núcleo más cercano, a sus amigos. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En Lucas capítulo 10, verso 21, en la primera parte, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, tuvo gozo, tuvo felicidad, estaba contento. Pero también vemos en Juan capítulo 11, verso 35, que Jesús lloró, expresó su dolor por la muerte de un ser querido, de su amigo Lázaro. Así que familia, te invito a que puedas ver los mensajes anteriores, o si estás al día, pues prepárate, si tienes allí donde anotar. Vamos a hablar acerca de retroceder para avanzar. Esta semana se complementa con el mensaje de la semana pasada. Esto es una cadena, por eso esto es una serie que se irá hasta febrero, porque estamos comprometidos con la salud espiritual y la salud emocional que van de la mano en tu vida y en mi vida. Una vez más, este mensaje se complementa con el mensaje de la semana pasada de aprender a conocernos, porque somos más conscientes de que hay áreas donde necesitamos crecer, madurar, áreas que quizás hemos dado por sentado que estamos bien, pero algo en tu corazón te dice que no es así. Es más, tus emociones son una alerta que te indican que algo no está bien. Y parte de esto, te quiero hablar de unas familias que la escritura detalla, es la familia de Abraham, Isaac y Jacob, para ver por qué es importante retroceder para poder avanzar. Así como las flechas, ¿has visto? Cuando un arquero, no el de fútbol, cuando un arquero toma el arco y las flechas, para poderlas lanzar lo más lejos posible, necesita retroceder, necesita tensar el arco para poderlas enviar. Asimismo, quizás hay áreas en tu vida donde tú dices: wow, en esta área no he avanzado, en esta área no he conseguido lo que he anhelado, lo que he esperado, lo que he buscado, por lo cual he trabajado. Siento que estoy dando vueltas, siento de que ese fracaso me sigue pesando. Entonces, esta serie es para ti. Así que presta atención en la vida de estas tres generaciones, de estas tres familias. Vamos a ver cómo ciertos patrones pasan de generación a generación, de familia, de padre a hijo, de hijo a hijo, y así sucesivamente vemos una estela, vemos una onda expansiva que va alcanzando a la siguiente generación. Por ejemplo, en la vida de Abraham se generó un modelo un modelo de mentira, ¿sí? Por ejemplo, Abraham mintió 2 veces sobre Sara, no diciendo que era su esposa, sino su hermana, por temor. Esa mentira en la vida de su hijo también pasó la factura. En el matrimonio de Isaac y Rebeca estuvo caracterizado por mentiras, por engaños. Los que conocen la historia saben cómo Rebeca le mintió a Isaac acerca de su hijo Jacob. Por eso es que Jacob mintió a casi todos, ya desde su nombre, que significaba un impostor. Los 10 hijos de Jacob luego le mintieron acerca de la muerte de su hijo José. Fingieron un funeral y mantuvieron un secreto familiar por más de 10 años. ¡Wow! Tremendo. Cómo este patrón pasa de generación a generación. El favoritismo. Asimismo, Abraham tenía un hijo favorito y era Ismael, su primogénito, su primer hijo. Claro que no era con Sara, pero era su primer hijo y había este favoritismo. Luego en Isaac se ve ese mismo patrón, como tenía un hijo favorito que era Esaú, un cazador diestro, con el arco, con la lanza. Y luego vemos cómo Jacob, hermano de Esaú, hijo de Isaac, prefería a José por sobre los demás hijos, más de 10 hijos, y luego que José no estaba, prefería a Benjamín.
Entonces vemos cómo este patrón se repite de familia en familia. Por ejemplo, otro patrón que podemos ver en estas tres familias que están allí en las escrituras en el libro de Génesis, por eso es interesantísimo leer la Biblia, así que te animo que puedas ver esto en las escrituras. Yo te estoy dando un pequeño resumen para llegar a un punto, ¿ok? Los hermanos que experimentaron una separación entre ellos en cada generación. Por ejemplo, está la separación que tuvo Isaac e Ismael. Los dos hijos de Abraham vivieron separados. Luego Jacob huyó de su hermano Esaú y vivieron separados por años, por décadas. Y luego José, que estuvo separado de sus hermanos por más de una década. Podemos ver estos patrones cómo se van repitiendo. Por ejemplo, una mala intimidad en los matrimonios de cada generación. Abraham tuvo un hijo extramatrimonial que era Ismael. Luego vemos como Isaac tuvo una relación muy mala con Rebeca. Y finalmente Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas. Lo que le ocurre a una generación generalmente se repite en la siguiente. Y las consecuencias de las acciones y las decisiones que se toman durante una generación afectan a las siguientes generaciones. Y el contexto familiar marca en nuestros corazones de manera positiva o de manera negativa. Y hoy somos lo que en nuestros hogares, en nuestras familias, vivimos, vimos, escuchamos y experimentamos. Así que, querida familia, te pregunto, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? Mira, te acabo de presentar tres familias famosas de la escritura, de la Biblia, y como puedes darte cuenta, no era una familia perfecta, no era una familia que tenía los patitos en fila, era una familia como la tuya y como la mía, con secretos, con luchas, con batallas, con errores, con fracasos. Así que nos vamos sincerando de a poco, ¿está bien? Así que mira, quiero traerte a la mesa y si tienes dónde anotar, esto te va a ayudar a retroceder para avanzar. Si tienes dónde anotar, quiero mostrarte 10 áreas. 10 áreas en cómo, de temas que en la familia comúnmente se trata y saber si esos temas actualmente o estas áreas actualmente estamos sufriendo fruto de esa herencia familiar o estamos bien conforme a la escritura, la herencia de la vida en Cristo Jesús, o no sabemos, ni siquiera lo habíamos pensado. Así que presta atención. ¿Cómo trataban estos temas en tu familia? La espiritualidad, Dios. ¿Creían en tu familia que Dios era malo? Que estaba ahí listo para castigarte con un palo, con un rayo, por si te portabas mal. ¿Creían que eran importantes para Dios? ¿Tenían creencias con base en el paganismo, en la brujería? ¿O simplemente vivían una vida alejada de Dios? Con respecto al dinero, ¿es la mejor forma de seguridad? Eso era lo que pensaban en tu familia. Si tenías más dinero, estabas más seguro. Mientras más dinero, más importante eras. Quizás era el mensaje que tu familia te dio. Haz mucho dinero para demostrar tus logros. ¿O no se pensaba en generosidad? ¿No se hablaba abiertamente del dinero y la administración, las finanzas en el hogar? El conflicto. ¿Cómo lidiaban el conflicto en tu familia? ¿Evitaban el conflicto a cualquier manera? ¿No hacían que las personas pudieran resolver sus temas como familia, sino que los ocultaban? ¿Los enfrentamientos constantes y fuertes eran normales? Otro tema, el sexo. El sexo no era un tema que se podía hablar abiertamente. Los hombres podrían ser promiscuos, pero las mujeres no. Tenían que ser castas, puras. La sexualidad en el matrimonio llegaba fácil. No hay un concepto de romanticismo y el sexo antes del matrimonio estaba bien. ¿Cómo hablaban del dolor y la pérdida cuando un ser querido fallecía, moría? La tristeza es una señal de debilidad. No se permite estar deprimido. Sobreponte a las pérdidas lo más rápido posible y sigue con tu vida. Quizás son frases o expresiones que escuchaste, sentiste o viviste en tu familia. Por ejemplo, otro tema, ¿cómo manejaban la ira en tu familia? ¿La ira era buena? ¿Era mala?
Se gritaba, se denigraba a los demás. Explotar de ira para probar un punto estaba bien. El sarcasmo estaba bien. Otro punto, la familia mismo, el valor de la familia. Por ejemplo, te hicieron creer que le debes a tus padres todo porque ellos han hecho y te han dado todo a ti. No se habla de las intimidades de la familia en público, de los fracasos. No, el deber hacia la familia es lo más importante. No hay un concepto claro de familia, por eso se vive en unión libre. Por ejemplo, en las relaciones, no confíes en las personas que te van a decepcionar. Nadie me va a volver a herir. No muestres vulnerabilidad. Tal vez ese era tu caso. ¿Así trataban en tu familia las relaciones? Otro punto, actitudes hacia otras culturas o razas. Solo se establece amistades con personas similares a ti, no de otras razas o de otras culturas. No te cases con alguien de otra raza u otra cultura. Hay razas y culturas malas y superiores. Tremendo esto. ¿Cuál era el punto o el tema en tu familia con respecto de otras razas, de otras culturas? Con respecto del éxito, se consigue ingresando solo a las mejores universidades. Si es privada, mucho mejor. Se consigue haciendo mucho dinero. Se consigue cuando te casas y tienes hijos. ¿Cuál era el concepto de éxito que manejaba tu familia? Y finalmente, ¿qué concepto tenían o qué lugar tenían los sentimientos y las emociones? No puedo sentir libremente. Tus sentimientos no son importantes. Tus sentimientos toman las decisiones. ¿Cuál era la postura de tu familia frente a este tema? Y como podrás haberte dado cuenta, al retroceder un poquito con respecto a estos temas, te estás dando cuenta que es muy alto el precio que se paga por ignorar el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente. Sé que son cuestiones que no quieres tratar y por tanto retroceder para avanzar no es algo que te pueda gustar, porque mirar el pasado aclara el presente, pero muchas veces es doloroso. El abandono de un padre, de una madre, te pueden marcar de por vida si no permitimos que el amor de Dios, el amor de Jesús, traiga sanidad a esa herida. El abuso de un familiar, de un allegado, de un ser querido en tu niñez, ha marcado tu vida adulta. Te hizo más introvertido o más extrovertido para que nadie pueda ver el dolor que llevas por años en tu corazón. El manejo del dinero fue algo que no se te enseñó y ahora al vivir endeudado crees que es lo correcto. Quizás porque así creciste viendo en tu casa. Y ahora que quieres ser generoso y dar, te sientes mal porque no te alcanza. Quizás no viste un buen ejemplo de lo que es un matrimonio y no quieres casarte o estás casado pero te estás marchitando junto a tu pareja porque tampoco saben cómo ser románticos, cómo cuidar el uno del otro, cómo vivir su vida sexual a plenitud. Comprender por qué es importante retroceder para avanzar, así como las flechas. Mientras más tensas el arco, hacia atrás, más lejos vas a llegar. Familia querida, es importante que hagamos este análisis, esta revisión de cómo nuestra familia de origen, nuestra cultura, está batallando con la cultura del reino de los cielos, con la cultura que Jesús vino a establecer. La gran noticia del cristianismo es que tu familia biológica de origen no determina tu futuro. Es Dios quien lo determina. Lo que ocurrió anteriormente no va a ser tu destino. Las palabras más significativas del Nuevo Testamento al hacernos cristianos son palabras de adopción. Adopción en la familia de Dios. Es un nuevo comienzo radical. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, renacemos espiritualmente por el Espíritu Santo en la familia de Dios, pasando de la oscuridad a la luz. Por eso actualmente, si tú has puesto tu confianza en Jesús, si has depositado tu confianza en Él, empezaste a ser más consciente de ciertas cosas que no están bien en tu vida, de ciertas áreas que no están bien, te sientes mal y no sabes por qué.
O tal vez te estás mirando este mensaje por primera vez y no eres consciente de cómo esa herencia familiar está impactando tu vida actualmente. Pero hay algo que está claro. Hay áreas que no te gustan. Hay áreas en las que no has visto avance, crecimiento, madurez. Hay áreas que se están marchitando, que están causando dolor y te preguntas por qué. Y te estás dando cuenta ahora, a la luz de la palabra, del por qué. Mira, Jesús fue tan radical en este tema que en Mateo 10:37 en adelante se registra lo siguiente. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En este contexto, estas palabras tienen sentido. Porque muchas veces amamos más sin darnos cuenta la cultura en la que crecimos. Estas prácticas que quizás no estaban alineadas a las prácticas que Jesús vino a enseñar con respecto a las relaciones, al manejo del dinero, al matrimonio, al servicio, a la familia. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, hey, date cuenta que quizás estás amando algo que te está lastimando. Por eso es importante que a través de la cruz permitamos que esas heridas, falencias, ausencias, abandonos, rechazos y abusos que hoy nos marcan nuestra vida adulta puedan ser sanados, puedan ser cicatrizados. No que van a desaparecer, cuidado, pero sí vas a estar libre del dolor, de la culpa, de la vergüenza, del rechazo. Ahora tienes más claridad de estas palabras de Jesús de por qué es importante trabajar sobre nuestra herencia familiar, que no se está alineando a la herencia familiar de la vida que Jesús nos vino a dar. En otras palabras, esto es lo que llamamos un discipulado, pero de esto hablaremos más adelante. Para terminar, vamos a mirar en la vida de José, quien a pesar de su herencia familiar, de mentiras, de secretos, de engaños, de avaricia, de maltratos, él maduró espiritual y emocionalmente. Por ejemplo, primer punto, vamos terminando. José tenía un profundo sentido de la grandeza de Dios. En repetidas ocasiones, José confirma la gran mano bondadosa del Señor a través de todos sus sufrimientos y privaciones. Recordemos que hasta antes de estar en el palacio, José estuvo en un hueco, en una cisterna vacía, en una cárcel. José comprendió que en todo momento Dios está obrando a pesar de la situación, en medio de la situación y en contra muchas veces de nuestra emoción, que no nos permite entender y comprender la situación. Pero José comprendió y entendió la grandeza de Dios aún en medio de esa situación. Mira, en Génesis 45:8, José dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Estas son palabras que José les dice a sus hermanos después que lo traicionaron, después que lo querían matar y lo terminaron vendiendo como un esclavo, que le mintieron a su padre al respecto. José entendió y dijo, hey, todos esos puntos de mi pasado, dolorosos, tristes, tenían un propósito en Dios. Lo importante es que José se sostuvo en la bondad y en el amor de Dios, aun cuando las circunstancias iban de mal en peor. Interesante, ¿no? Número 2, José admitió honradamente la tristeza y la pérdida de su familia. La mayoría de nosotros nos resistimos a retroceder para sentir el dolor y la tristeza de nuestro pasado. Sin embargo, José lloró repetidas veces cuando volvió a unirse con su familia. Génesis 42:2 dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, que José lloraba. Él admitió su dolor, su tristeza, la falta que sus hermanos le hicieron. Él la admitió. Y esto le ayudó a perdonar de verdad a sus hermanos y pudo bendecir a sus hermanos que lo habían traicionado.
cuán importante es que tú y yo vivamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, que expresemos lo que estamos pasando, para que podamos tomar de manera correcta el camino de la bendición y no estancarnos en la amargura y en el dolor. Número 3, José reescribió el guión de su vida de acuerdo con las escrituras, de acuerdo con la vida que hay en Cristo Jesús. José tenía muchas razones para decirse a sí mismo, no tengo valor, no tengo derecho a vivir, mi vida es un error, porque a mí no valgo nada, no debo confiar en nadie, no debo hacer casos a mis emociones, soy un fracaso, ¿dónde está Dios? Pero la realidad es que José no hizo eso, no se cuestionó. Tal vez sí, en algún momento de injusticia, pero no permitió que esto calara en lo profundo de su corazón. Nuestra familia y ciertos acontecimientos traumáticos generalmente nos dan mensajes negativos que dirigen de manera inconsciente nuestras vidas. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 39, verso 9. Este es José hablando con la esposa de Potifar, el capitán de la Guardia Real de Faraón. Recordemos que fue este capitán quien lo compró a José como esclavo y lo llevó a trabajar en su casa. Y esta es una conversación que él tiene con la esposa de este Potifar. Y le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Mira que José tenía presente a Dios en cada decisión, en cada situación. José tuvo mucho tiempo para pensar en su pasado y en el libreto de su familia, el dolor, las mentiras, el engaño, la avaricia. Pensó sobre todo ello y luego le abrió la puerta al futuro de la mano de Dios para reescribir el guión de su vida. Yo me imagino que ahí en la cisterna, cuando estuvo como esclavo, tuvo tiempo para pensar, como quizás en esa área donde ahora las cosas no están saliendo como tú quieres, como tú lo esperabas. Toma un tiempo para pensar, hey, ¿cómo se solucionó esto en el pasado? ¿Cómo esto lo trataba mi familia? Quizás estoy siendo una víctima de esa herencia tóxica, negativa, familiar. Y mira, y finalmente, José colaboró con Dios para ser de bendición. José pudo haber destruido a sus hermanos en su ira, cuando llegaron a pedir alimento, cuando llegaron a pedir ayuda. En lugar de eso, José se unió a Dios para bendecirlos. Mira, en Génesis 41 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¡Wow! José estaba tan claro en ese punto de su vida que era Dios el que iba delante de él, abriéndole el camino, poniéndole en el lugar correcto, en el momento correcto. José tomó una decisión, la misma decisión que nosotros tomamos todos los días. ¿Es Dios seguro? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios confiable? Dios en realidad quiere lo mejor para mí. En este contexto de familia, en este contexto retroceder para avanzar, tomamos una decisión cada día. ¿Cuál va a ser esa herencia familiar que vamos a dejar? ¿Cómo la herencia familiar del pasado está afectando nuestro presente? No sigas haciéndote de la vista gorda o el desentendido. Hay muchas cosas en tu pasado que necesitan ser sanadas, que necesitan ser tratadas, que necesitan ser conversadas. Si ese es tu caso, por favor, escríbenos. Queremos ayudarte, queremos orar por ti. Amén. Así que, si este mensaje, si el Señor habla a tu corazón hacia este mensaje, bueno, gloria a Dios, vamos a orar. ¿Sí? Allí donde estás, permíteme orar y guiarte en una oración para que Jesús sea el Señor de tu vida y pueda traer sanidad a esas áreas de tu corazón donde hoy día en esta vida adulta te estás dando cuenta que necesitas mucha ayuda. ¿Te parece? Oremos entonces. Ahí, haz de esta oración tu propia oración y dile con tus propias palabras, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón.
creo en ti como el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, murió en la cruz y resucitó al tercer día para darme salvación. Te doy gracias. Amén y amén. Si tú acabas de hacer esta oración, escríbenos por favor. Queremos conocerte, queremos caminar la vida contigo. Y si hay temas que se tienen que hablar y tratar, pues aquí hay un amigo para hacerlo contigo. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, estamos en contacto. Bendiciones, chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros, te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.